Ciudadanos de Israel, les pido que sigan las instrucciones del comando del Frente Interno. Ellas salvan vidas. Han salvado muchas vidas aquí. Pero lamentablemente no a todos, porque hubo personas que tristemente no se encontraban dentro de espacios protegidos. Envío mis condolencias a las familias que han perdido a sus seres queridos. También envío mis deseos de una recuperación completa y rápida a los heridos. Estamos ayudando y seguiremos ayudando. Quiero agradecer a los equipos de rescate y de rehabilitación. Reconstruiremos y construiremos aún más. Y te digo, esto es importante. Díselo también a los ciudadanos, en mi nombre y en nombre del gobierno de Israel. Estamos en el tercer día de la campaña, la Operación Rugido de los Leones. Salimos a esta campaña para alejar de nosotros el intento de renovar amenazas existenciales contra nuestro país. Y también salimos para crear las condiciones que permitan al valiente pueblo iraní liberarse del yugo de la tiranía. El día en que puedan hacerlo se acerca. Nosotros lo estamos acercando. Cuando digo nosotros, me refiero a nosotros y a nuestra firme aliada, los Estados Unidos, y a mi gran amigo el presidente Trump. Ese día se aproxima y cuando llegue, Israel y Estados Unidos estarán allí junto al pueblo iraní. Y es importante que el pueblo iraní esté allí con nosotros. Depende de ellos. Nosotros estaremos allí. Nos encontramos, por supuesto, en una situación en la que cada día revela nuevamente el verdadero rostro del régimen terrorista en Teherán. El régimen terrorista dispara contra civiles y nosotros disparamos contra el régimen terrorista para proteger a los civiles. Esa es una diferencia enorme. Eso expone su barbarie. Y cuando hablé de barbarie, dije, y he advertido durante muchos años, que ellos amenazan no solo a Israel y no solo claman muerte a Israel y muerte a Estados Unidos. Amenazan a todos los pueblos de la región. Ayer dispararon contra gran parte de los países de la región. Y también dije que dispararán contra Europa. Por eso también dispararon contra Europa. Y si este régimen de amenazas obtiene armas nucleares, amenazará a toda la humanidad. Por eso salimos también para eliminar ese peligro. Primero y ante todo para nosotros mismos, para quitarlo de encima de nosotros. Pero estamos actuando aquí junto con los Estados Unidos en nombre y en beneficio de toda la humanidad. Extraigo una enorme fuerza de la fortaleza del espíritu de nuestros ciudadanos y del valor de nuestros combatientes y comandantes. En la porción semanal de la Torá leímos, recuerda lo que te hizo Amalek. Nosotros recordamos y actuamos. Buenos días. Durante la noche, la organización terrorista Hezbollah disparó varios cohetes contra la ciudad de Haifa y la región del norte. Hezbollah fue quien abrió fuego y eligió iniciar esta confrontación. Pagará por ello un precio muy alto. Inmediatamente del lanzamiento, iniciamos un ataque amplio contra objetivos terroristas de Hezbollah en todo el Líbano, incluida Beirut. Atacamos decenas de cuarteles y sitios de lanzamiento de la organización. Atacamos a comandantes de alto rango, entre los últimos veteranos de alto nivel que permanecían con vida en esta organización. En este momento estamos evaluando los resultados del ataque. Al concluir la primera oleada de ataques, emitimos órdenes de evacuación a más de 50 aldeas en el Líbano, donde se ubican infraestructuras terroristas utilizadas por los terroristas de Hezbollah, las cuales atacaremos posteriormente. Con el inicio de la operación Rugido de León, reforzamos de manera significativa nuestras fuerzas defensivas y ofensivas en la frontera norte y nos preparamos para la posibilidad de fuego por parte de Hezbollah. Esta sólida preparación nos permitió atacar de forma rápida e inmediata. Las fuerzas están desplegadas a lo largo de la frontera desde adentro y están preparadas para continuar contra la defensa y el ataque según sea necesario. Advertimos con anticipación a Hezbollah cuál sería el precio de elegir dañar la seguridad del Estado de Israel y alinearse con el régimen terrorista iraní. La organización terrorista cometió un grave error. Las fuerzas de defensa de Israel, bajo el liderazgo del Comando Norte, están respondiendo y seguirán respondiendo con fuerza. Hezbollah pagará un precio muy alto por esto.
Quiero dirigirme desde aquí a los residentes del norte. Estamos comprometidos con su seguridad y con la seguridad de toda la región norte. El jefe del Estado Mayor llevó a cabo evaluaciones de situación durante toda la noche y aprobó la continuación de los planes de ataque contra Hezbollah. No permitiremos un retorno a la realidad anterior a la guerra. Quien intente dañarles a ustedes, a los ciudadanos de Israel, pagará el precio. Hezbollah volvió a elegir al régimen iraní por encima de los ciudadanos del Líbano. Una vez más, Hezbollah decide sacrificar al Estado libanés. Paralelamente a los ataques contra la organización terrorista Hezbollah, seguiremos profundizando el daño severo y fundamental contra los sistemas centrales del régimen terrorista iraní. Hace poco tiempo, las fuerzas de defensa de Israel completaron otra amplia oleada de ataques en todo Teherán. Decenas de aviones de combate de la Fuerza Aérea lanzaron más de 100.000 municiones contra varios cuarteles subterráneos del régimen. En el transcurso de 2 días, eliminamos a muchos miembros del liderazgo del régimen y atacamos las infraestructuras que utilizaban. Incluso, en estos momentos, seguimos atacando en varios puntos. Operamos conforme a un plan ordenado, paso a paso, en estrecha cooperación con el ejército de los Estados Unidos. Las aeronaves de la Fuerza Aérea continúan localizando y destruyendo sitios de lanzamiento y misiles balísticos en territorio iraní, y estos ataques continuarán. También en este momento, las fuerzas de las FDI en todos sus sistemas, en aire, en tierra y en el mar, tanto en servicio regular como en reserva, están ampliamente desplegadas y preparadas para defender la seguridad del Estado de Israel. Ciudadanos de Israel, al finalizar el segundo día de la operación, les pido que continúen actuando con calma y responsabilidad como lo han hecho hasta ahora. Les exhorto a seguir cumpliendo estrictamente las instrucciones del Comando Frente Interno. Estas instrucciones salvan vidas. Es importante recordar que, aunque el tipo de amenaza sea distinto, la forma de actuar es la misma, ya sea un lanzamiento desde Irán o desde Líbano. Ingresen a los espacios protegidos y permanezcan en ellos según las instrucciones. El cuarto reforzado es el medio de protección técnica más seguro. Entrar en él y esperar la alerta puede salvar vidas. Incluso en estos momentos, cientos de aeronaves de la Fuerza Aérea están atacando simultáneamente en el Líbano y en Irán. Estamos combatiendo en múltiples frentes al mismo tiempo, en Irán, en el Líbano y en cualquier otro lugar. Quien actúe contra los ciudadanos de Israel pagará por ello con su vida. Neutralizaremos toda amenaza a su debido tiempo. No permitiremos que ningún enemigo los amenace, ciudadanos del Estado de Israel. Seguiré con ustedes y los mantendré informados de cualquier novedad. ¿Preguntas? Pregunta de Make Rison y Galei Tzahal. ¿El ejército israelí se está preparando para una maniobra terrestre en el Líbano? Miren, Hezbollah abrió fuego anoche. Sabía lo que estaba haciendo, lo advertimos. Pagará un precio alto. Estamos bien preparados y hemos movilizado cerca de 100.000 reservistas, decenas de batallones, brigadas y divisiones, desplegados para la defensa de la frontera norte y preparados para todas las posibilidades, tanto defensivas como ofensivas. Todas las opciones están sobre la mesa. Estamos realizando evaluaciones de situación y todas las opciones están abiertas. Pregunta de Haaretz. Tras la entrada de Hezbollah en el conflicto, ¿planean evacuar a los residentes del norte? Como dije antes, nos preparamos para una guerra en múltiples frentes. Reforzamos las fuerzas de manera significativa más allá de todas las fronteras del Estado de Israel, con énfasis en la frontera norte. Movilizamos cerca de 100.000 reservistas. Estamos bien preparados en defensa y quiero decir a los residentes del norte, estamos con ustedes. Haremos todo para protegerlos de la mejor manera posible. El ejército está fuertemente preparado para la defensa y también para el ataque si se requiere. Pregunta de Kolbarama. El presidente Trump dijo que la campaña durará 4 o 5 semanas. ¿Esa también es la evaluación en Israel? Como he dicho varias veces, tenemos varios objetivos para esta guerra, objetivos que hemos definido y que profundizaremos con el paso del tiempo. Dañaremos cada vez más a este régimen y seguiremos profundizando el golpe. Durará lo que tenga que durar.
Salimos a esta guerra para eliminar una amenaza existencial. Es necesario continuar profundizando el daño al régimen iraní. Otra pregunta. En la guerra anterior se habló de atacar sitios nucleares. En esta guerra no se escucha sobre ataques a instalaciones nucleares. ¿Qué pasa con el uranio enriquecido? Una vez más, tenemos varios objetivos y operamos conforme a un plan ordenado. Profundizaremos el daño a los objetivos que definimos. Entre ellos, definimos como objetivo alejar la amenaza nuclear. La hemos golpeado de manera severa y seguiremos profundizando el daño en las etapas de los objetivos que tenemos. No compartiremos nuestros planes con el enemigo. Continuaremos profundizando el golpe. Durará lo que tenga que durar.